El caso Roswell, también llamado Incidente OVNI de Roswell, Roswell UFO Incident, fue un hecho ocurrido el 2 de julio de 1947, cuando un objeto desconocido se estrelló en un rancho cerca de Roswell, Nuevo México. Tras un amplio interés inicial en el disco volador estrellado, el ejército de los Estados Unidos declaró que era simplemente un globo meteorológico convencional. Posteriormente, el interés se desvaneció hasta finales de los años 1970, cuando los ufólogos comenzaron a promover una variedad de teorías de conspiración cada vez más elaboradas, afirmando que una o más naves espaciales extraterrestres habían aterrizado y que el ejército había recuperado a los alienígenas. El 2 de julio de 1947, Mac Brazel, un granjero de Nuevo México, descubrió unos restos dispersos por su rancho, comunicándoselo al sheriff el 5 de julio, según lo describió Mac Brazel al Roswell Daily Record en su edición del 8 de julio. Esta descripción coincide con la dada por Charles B. Moore, profesor emérito de física de la New York University, que desarrolló los globos con los que los Estados Unidos pretendían espiar a la URSS. En los periódicos del 8 de julio se dio el siguiente titular: las fuerzas aéreas capturan un platillo volante en un rancho de la región de Roswell. Se avisó al comandante Jesse Marcel de la base aérea del ejército en Roswell, que fue personalmente al lugar. El 9 de julio el titular decía: Ramey desmiente lo del platillo volante. Ramey era general de brigada en la base militar de Fort Worth, Texas, y se desplazó, a petición de Brazel, para ver los restos, que identificó inmediatamente como un globo meteorológico. Después la prensa fotografió los restos. En otro artículo se relata cómo Brazel y su hijo encontraron el material el 2 de julio, que estaba formado principalmente por tiras de goma, papel de aluminio, cartón y varillas de madera, aunque se dice que los verdaderos restos fueron sustituidos por la brigada cuando ésta llevó el material a la base de Fort Worth. Posteriores informes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de septiembre de 1994 y junio de 1997 afirmaban que lo estrellado en Roswell eran los restos de un vuelo del proyecto Mogul. También hubo una investigación sobre el asunto a petición de un congresista de Nuevo México. Fue realizada por el secretario de las Fuerzas Aéreas y el Departamento de Defensa. En ella se identifican los residuos de Roswell como restos de un sistema de detección acústica de baja frecuencia que llevaban los globos, de largo alcance y altamente secretos, llamados Proyecto Mogul. Un intento de captar explosiones nucleares soviéticas a altitudes de la tropopausa. Los investigadores de las Fuerzas Aéreas, tras registrar meticulosamente los archivos secretos de 1947, no encontraron pruebas de un aumento de tráfico de mensajes. Hasta 1978, el incidente de Roswell recibió poca atención, hasta que los investigadores Stanton T. Friedman y William L. Moore compararon los resultados de una serie de entrevistas que cada uno había llevado a cabo por separado. El astronauta del Apolo 14, Dr. Edgar Mitchell, aunque no fue testigo directo, también ha afirmado en numerosas ocasiones que Roswell fue un verdadero incidente relacionado con extraterrestres, basado en sus contactos de alto nivel dentro del gobierno. Yo he visto los expedientes secretos OVNI, y no hay duda de que hubo contacto con extraterrestres. Este astronauta opina igualmente que hay una organización gubernamental paralela e independiente al gobierno que realiza experimentos con tecnología extraterrestre y por eso no se pueden sacar a la luz todos estos incidentes. Un incidente similar que implicó a mucho personal de la Fuerza Aérea en el Reino Unido en 1980, conocido como el incidente Rendlesham, aumentó el interés por Roswell. Para muchos ufólogos, el caso Roswell es considerado uno de los acontecimientos ufológicos más importantes y el inicio de los encubrimientos, mientras que para los escépticos es solamente el caso más popular. La posición oficial del gobierno de los Estados Unidos, desde 2005, es que no había ocurrido nada de naturaleza paranormal o extraterrestre. El informe definitivo de la Fuerza Aérea en cuanto al caso Roswell está disponible, así como la respuesta a dicho informe por parte de ufólogos, que insisten en que el informe es falso. Informes desclasificados.
Pese a que muchos ufólogos continúan afirmando hipótesis que conducen a que el incidente Roswell implicaba a seres de otro mundo, recientes investigaciones coinciden con una denuncia por parte de prisioneros de guerra japoneses, una historia macabra que se ocultó por años sin que nadie sospechara. Gracias a la publicación de material secreto sobre el uso que se daba a los prisioneros de guerra, se añadió una nueva hipótesis para explicar el suceso que, de ser cierta, revelaría verdaderos horrores del incidente Roswell. El gobierno de los Estados Unidos había hecho experimentos con globos meteorológicos como instrumento para infiltrar líneas enemigas e intentar la posibilidad de arrojar bombas atómicas desde la estratosfera, Proyecto Mogul. Estos experimentos se llevaron a cabo durante el fin de la Segunda Guerra Mundial y se utilizaba a prisioneros de guerra para dichos experimentos. En el caso de los globos meteorológicos del Proyecto Mogul, se trataba de prisioneros de guerra japoneses, y fueron seleccionados los más pequeños para que pudieran entrar en la canasta especialmente diseñada para este propósito. El incidente de Roswell no sería el único en este proyecto, pero fue el único que alcanzó repercusión pública debido a la cantidad de testigos civiles. Y la pretendida autopsia de un tripulante quedó desvirtuada por la confesión de los autores de ese fraude científico. El encubrimiento del incidente se llevó a cabo para no revelar los horrores de la posguerra al usar prisioneros de guerra para dichos experimentos, y al mismo tiempo la necesidad de ocultar una nueva tecnología que permitía burlar radares convencionales, tecnología stealth. Otra hipótesis, común denominador de esa época, es el estudio para introducir elementos químicos en países enemigos mediante globos aerostáticos. Esa teoría sedujo durante la Segunda Guerra Mundial junto con la del espionaje. 2011. Los documentos del FBI y el testimonio de un agente. El 11 de abril de 2011 el FBI desclasificó una serie de documentos. En uno de ellos, UFO 16 PDF, PAC 40 ISS. El agente Paul Ryan del FBI dejó constancia de que un agente residente en Roswell le comentó que habían estallado uno o varios platillos volantes Flying Saucers en el original, y se habían diseminado por una extensa área en Roswell, Nuevo México. El Dr. Lincoln La Paz, meteorólogo, llegó a esta área para investigar este inusual fenómeno aéreo. Esto es lo que dice el documento UFO 16 PDF, PAX 40 ISS. En el documento se cita otros incidentes sucedidos en Tennessee, PAC 48, en los cuales se vieron y localizaron por radar 3 objetos, en una ocasión, y otros en múltiples ocasiones en diferentes años, sin relación ninguna con el incidente Roswell, pero significativos en sí mismos como evidencias. Junio de 1947. Mr. W.R. Presley fotografió un objeto volador sobre Oak Ridge. La calle del fondo de la foto fue identificada como Avenida Illinois en Oak Ridge, Tennessee. 20 de junio de 1949. A las 19 horas, Mr. y Mrs. K.H. Anderson y Mr. John Awite vieron 3 objetos sobre Oak Ridge, Tennessee, similares al sujeto. Francis J. Miller, contacto visual. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de marzo de 1950, Mr. Stuart Adcock informa de una peculiar señal en sus pantallas de radar aproximadamente al mismo tiempo, y similares al sujeto investigado. El documento llamado Hotel Gumi Part 02 es la información de la primera teoría del supuesto globo sonda hexagonal. Sin embargo, el documento Hotel Gumi Part 01 PDF dice: un investigador de las fuerzas aéreas constata que 3 así llamados platillos voladores Sokajet Flying Saucers en el original, han sido recuperados en Nuevo México. Se les describe como circulares con una parte saliente en el centro, de aproximadamente 50 pies de diámetro. Cada uno estaba ocupado por 3 cuerpos de forma humana, pero de solamente 3 pies de estatura vestidos con tela metálica de muy fina textura. Cada cuerpo estaba sujeto de una manera similar a los sistemas de eyección usados por voladores rápidos y pilotos. Según Mr. XXX el informador, los platillos se encontraron en Nuevo México debido al hecho de que el gobierno posee un muy poderoso radar en el área y se cree que eso interfirió con los controles de los platillos. No se ha intentado nueva evaluación concerniente al hecho.
162, 838, 94, 209, 28 de marzo de 1950. Esto fue Obscuridad Profunda. Buenas noches.